por regalarme la oportunidad de estar hoy en Barranquilla. Yo descubrí la magia de Barranquilla en mi primer viaje a Colombia, hace ahora justamente 20 años. Fue el viaje iniciático de un europeo, ya no tan joven, pero con la suficiente ingenuidad como para no imaginar ni remotamente el impacto que genera el encuentro con Colombia para gente que no tuvo la fortuna de nacer aquí, como fue mi caso. Hoy, con la perspectiva de estos 20 años, con dos hijos que son mitad asturianos y mitad colombianos, con una hoja de vida profesional, personal y amorosa totalmente enlazada con este país, no me queda más remedio que darle la razón al gran Álvaro Mutis cuando habla de ese impreciso juego cuyas reglas cambian a cada instante y que hemos dado en llamar destino. Los resortes de mi destino se activaron en aquel primer viaje a Colombia en el que conocí Barranquilla. Por eso estoy tan agradecido de tener la oportunidad de estar hoy aquí de nuevo. Con este currículum, cuando uno tiene un currículum así de vinculado con Colombia, pues tiene que asumir la tarea de defender a Colombia en el exterior. Porque, amigos míos, ¿qué pasa? ¿Qué imagináis que pasa cuando en Europa aparece la palabra Colombia en una conversación? En una conversación aparece la palabra Colombia, la gente allá visualiza narcotráfico, visualiza violencia, visualiza inequidad. Y eso nos obliga a entrar al trapo y a defender al país. Y hace poco descubrí que cuando uno entra al trapo de preconceptos como este, se está equivocando. Eso es algo que aprendimos de un profesor americano que se llama George Lakoff, que enseña en la Universidad de Berkeley y que tiene una teoría sobre los marcos de referencia. Lakoff nos cuenta que las palabras siempre van asociadas con un marco de referencia, con imágenes. Y él hace un ejercicio con sus alumnos en el que les dice: no pienses en un elefante. Hagas lo que hagas, nunca pienses en un elefante. ¿Qué les parece? Cuando te dicen eso, no puedes dejar de pensar en el elefante. Y asociamos la palabra elefante con las imágenes que tenemos en nuestra cabeza. El elefante es un animal grande, con orejas enormes y que cuelgan, con una trompa. Lo asociamos con el circo, lo asociamos con la sabana africana, lo asociamos con aquellas cosas que no queremos que se sepan y las metemos debajo de la mesa. Los Estados Unidos, y por eso Lakoff usó la imagen del elefante, el elefante se asocia al Partido Republicano y a las ideas conservadoras. No sé si alguno de ustedes recuerda que el elefante también se asoció en algún tiempo con la Casa de Nariño y con un animal que daba los pasos de un animal grande. Yo lo recuerdo bien. Yo viví aquellos años entretenidos en Bogotá y todavía no se me quitó esa imagen de la cabeza. Es importante lo que digo del marco de referencia de Lakoff, porque está asociado a lo que vamos a hablar ahora de empresa. Cuando en el marco de referencia vinculan a Colombia con estas palabras que mencionamos antes y que es tan difícil contrarrestarlas, y es muy difícil contrarrestarlas, y da igual que uno argumente con las innumerables razones
que nos ofrece la sociedad, la historia, la naturaleza colombiana, no es suficiente, porque ellos tienen instalado el preconcepto en la cabeza. E inmediatamente cuando surge la palabra, clic, aparecen las imágenes negativas. Por eso es tan cansón tener que defender argumentos cuando hay un marco de referencia de ese tipo. Y funciona siempre. Imaginemos algunas palabras que ahora pueden evocarnos marcos de referencia en Colombia. Imaginemos la palabra procurador, por ejemplo. Inmediatamente cada uno de ustedes se forma todo un marco conceptual en la cabeza. O imaginemos la palabra mermelada. Se forma un marco conceptual en Colombia que no tiene nada que ver con el que pueda formarse con otro país de lengua española. Y es difícil deshacerse de ese marco de referencia. Imaginemos la palabra capitalismo, por ejemplo. Hoy venimos a hablar aquí de capitalismo consciente. ¿Qué nos sugiere la palabra capitalismo? ¿Sugiere cosas positivas? ¿Hay alguien a que cuando sale del ámbito en el que estamos, como estamos juntos aquí hoy, que somos empresarios, la palabra capitalismo sugiere algo positivo? No conozco a nadie. La palabra capitalismo te la asocian como mínimo con explotación, con codicia y con fraude. No es fácil ir por el mundo defendiendo el capitalismo, aunque el apellido es de consciente, igual que no es fácil ser empresario como sois todos vosotros, cuando te asocian automáticamente en el marco de referencia con conceptos como el de explotación, codicia y fraude. Y nos asocian fácilmente con ello porque, ¿qué pasa? ¿Hay explotación? ¿Hay codicia? ¿Hay fraude en algunas partes del capitalismo? Claro que lo hay. Es innegable que lo hay. Pero no son los elementos que definen la identidad del capitalismo o de la libre empresa. Pero en el imaginario colectivo, el marco de referencia del capitalismo tiene un sentido negativo. Y Lakoff lo que nos propone es nunca defendamos el capitalismo o nunca defendamos a Colombia en el mismo marco de referencia con el que nos atacan. Porque cuando nos defendemos en el marco de referencia en el que nos atacan, lo que hacemos es jugar en el campo contrario, jugar con desventaja y reforzar ese marco negativo. Que en el caso del capitalismo es cuando uno dice, entra en una discusión sobre los aspectos negativos de la libre empresa o del capitalismo, acaba reconociendo que hay explotación en algunos casos, acaba reconociendo que hay fraude en algunos casos, acaba reconociendo que hay codicia en algunos casos y acaba uno casi pidiendo disculpas por ser empresario o por defender el capitalismo, por más que sigas pensando que es una de las cosas más honorables que puedes hacer. Lo que voy a tratar de hacer hoy aquí es construir un argumentario diferente en favor del capitalismo, en favor de la libre empresa. Un argumentario que tenga una base moral distinta y que os pueda ayudar a todos vosotros cuando tengáis esa discusión en algún momento, en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos años. Y para ello os invito a que hagamos un viaje en el tiempo. Un viaje a hace 12.000 años, a 10.000 años antes de Jesucristo. Hace 12.000 años había solamente 1 millón de personas sobre la Tierra. 1 millón de personas. En los años siguientes fuimos creciendo a un ritmo de 1 millón cada 1000 años. Cuando en época de los romanos la población de todo el planeta era de 200 millones de habitantes. Desde los romanos hasta el año 1800 fuimos creciendo a un ritmo de 1 millón de habitantes cada 5 años. Llegamos al final del siglo XVIII con unos 600 millones de habitantes. Y miren lo que pasa, la curva que se genera en el año 1800. Entre el año 1800 y el 1900
estuvimos creciendo alrededor de 1 millón de habitantes en el planeta cada 6 semanas. Entre el año 1900 y 1950 crecimos a un ritmo de 1 millón de habitantes más cada 3 semanas. Entre 1950 y el 2000 crecimos a un ritmo de 1 millón de habitantes cada 5 días. Y desde el año 2000 hasta hoy estamos creciendo a 1 millón de habitantes cada 4 días. El 12 de octubre de 1999 nació un hijo mío colombiano y era el día en que, según las Naciones Unidas, estaba naciendo la persona 6.000 millones sobre el planeta. Hoy somos 1.300 millones más. Lo que me interesa reseñar es que toda la historia de la humanidad fue una línea plana y hubo un momento en que esa línea se disparó exponencialmente. 1800. Tomen nota. 1800. Somos muchos más y vuelvo de nuevo atrás en el tiempo. Pero ahora vamos a ver cuánto vivimos. La esperanza media de vida al nacer hasta el año 1800 era de 30 años. La expectativa que un ser humano tenía cuando aparecía sobre el planeta era que no iba a vivir más de 30 años. Incluso en la prehistoria era un poco mayor, fue empeorando hasta el año 1800. Mis abuelos, que nacieron 100 años después, alrededor del 1900, y que tuve la fortuna de conocer, cuando nacieron ellos tenían una expectativa de 40 años. ¿Cuántas personas aquí nacieron alrededor de 1960, que es mi caso? Por favor, ¿cuántos? Bueno, los que nacimos alrededor de 1960 llevamos exactamente 6 años de prestado, más o menos, porque teníamos alrededor de 50, entre 4 y 6 años. En 1960, 61, 62, la esperanza media de vida al nacer en el mundo era de 50 años. Mis hijos, que nacieron en 1999 y 2001, nacieron con una expectativa de vida de 70 años. Fíjense, miles de años con 30 años de esperanza de vida, se dispara en 1800 exponencialmente, hoy tenemos 70. Hay previsiones de que la esperanza de vida pueda colocarse muy rápidamente en los 100 años. No se trata solo de ser más y de vivir más, se trata también de cómo vivimos. Vamos a ver qué pasó en el mismo periodo de tiempo con la renta de la población en el mundo. La renta per cápita, que ahora las Naciones Unidas llaman ingreso nacional el ingreso nacional per cápita, fue estable también hasta el 1800, curiosamente. La renta per cápita de la humanidad estaba en torno a los $600 per cápita de media alrededor de 1800. Había sido la misma durante los 10 o 12.000 años anteriores. Incluso el profesor Gregory Clark mantiene que la persona promedio en el año 1800 vivía incluso peor que sus ancestros o nuestros ancestros de 100.000 años antes. Y en el mismo punto, en 1800, en que se disparó el crecimiento de la población, en que se disparó la esperanza de vida, se disparó la renta. Se disparó de una manera increíble. Entre 1820 y el 900 se duplicó. Entre 1900 y 1950 se duplicó al doble de velocidad. En 50 años duplicamos de nuevo la renta. Entre 1950 y 2000 casi se triplica. Y en este momento, en el año 2015, es de $10.000, la renta media per cápita. Y ahora voy a abordar un tema muy grato a mi amigo Sami Aasoud, que luego va a seguirme también en el uso de la palabra, y vamos a hablar sobre pobreza. En 1800, más del 90% de la población del planeta estaba técnicamente en pobreza extrema. Vivía con menos de $1.25 al día. En estos 200 años
hemos conseguido el porcentaje de personas que viven con menos de $1.25 baje también dramáticamente. Muhammad Yunus, premio Nobel, sostiene que si mantenemos la tendencia actual, en 25 años podemos hacer desaparecer la pobreza extrema del planeta. Y la pobreza extrema podría convertirse en algo en que las siguientes generaciones lo tendrían que ver en un museo. Todo desde 1800. ¿Qué pasó en 1800? ¿Qué pasó alrededor de 1800? Cuando yo iba al colegio y a la universidad, comentaron que fue la revolución industrial la que consiguió esto. Hoy sabemos, podemos hilar más fino. Y no fue la revolución industrial. Fueron más cosas y más importantes que la revolución industrial. Cosas todas ellas que tienen que ver con vosotros y no con la revolución industrial. Hubo la revolución americana y la revolución francesa en aquellos 25 años previos al 1800. Y la revolución americana y la revolución francesa generaron por primera vez en la historia de la humanidad oportunidades a las personas que les dieron más libertad individual y favorecieron la iniciativa personal. Nunca antes se había creado un marco institucional que permitiera a las personas tener libertad individual y tener iniciativa personal. Y estas revoluciones generaron instituciones que empezaron a proteger de forma clara la propiedad privada. Y no protegieron solo la propiedad privada entendida como la propiedad de la tierra, de los medios de producción o del dinero. Empezaron a proteger otras cosas. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos se creó en 1790. La Bolsa de Nueva York se creó en 1791 o 92. ¿Y qué ocurrió cuando se crea la Oficina de Patentes y se crea la Bolsa de Nueva York en un determinado marco legal? Y al mismo tiempo se estaba creando la Bolsa de Milán, la de París, la de Madrid, o las leyes de patentes de España, de Francia, de Italia, de Inglaterra. ¿Qué pasó en ese momento? Por primera vez en la historia de la humanidad, las personas que tenían ideas podían conectar con las que tenían el dinero. El dinero y la innovación, el dinero y la iniciativa personal se encontraron en un marco legal que protegía el derecho de propiedad, que protegía la propiedad intelectual y que protegía aquello que conseguías producir con la suma del dinero y de las ideas. Y ese fenómeno, ese encuentro mágico, aprovechado por personas como vosotros, que tenían iniciativa empresarial, que sabían lo que era el riesgo, fue el que disparó esa curva que hemos visto y que permitió que hoy haya 7.300 millones de personas sobre la Tierra que tengan una expectativa de vida de 70 años y que la media del ingreso sea de $10.000 al año. Eso fue la energía de los emprendedores, la combinación mágica del dinero con las ideas en un marco institucional determinado. Paradójicamente, muchos de los que nos critican, de los que hablan de explotación, de codicia y de fraude, cuando se habla de capitalismo y de libre empresa, no estarían hoy sobre la Tierra si no hubiera habido emprendedores que aprovecharon aquel marco que se dio a finales del siglo XVIII y disparó la historia de la humanidad desde 1800 a este momento de una forma imparable. Esa es la auténtica historia de lo que el capitalismo y el libre mercado consiguió. Y es mucho más importante, más relevante y más valiosa desde el punto de vista material y moral que los ejemplos ocasionales de explotación, de codicia o de fraude que también existen
en el ámbito empresarial y que todos también conocemos. Milton Friedman, cuestionadísimo Premio Nobel de Economía en 1976. Lo dice él, no lo digo yo. No hay absolutamente claro ningún modo de mejorar las condiciones de vida de la gente que se pueda ni siquiera acercar al sistema de libre empresa. En este esquema podemos ver cómo, en datos del año pasado, podemos ver cómo, si hacemos un gráfico donde tenemos ingreso per cápita y libertad económica, cómo los países en los cuales hay ingresos per cápita más altos tienen ineludiblemente menos restricciones públicas y más libertad de empresa. Esto es un fact, es un hecho y es un dato objetivo. No sé si conocen esta fotografía. Una fotografía de un satélite hecha de noche. Habrán visto algunas en las que sale Sudamérica, Europa. ¿Ven esto en el medio tan oscuro? ¿Alguien sabe lo que es? Corea del Norte. Iluminado debajo es Corea del Sur. Esto no es una propaganda, esto es una foto objetiva hecha por un satélite. Cualquier noche de estas, la diferencia que promueve un sistema o que promueve otro en términos de riqueza en los distintos países. Adam Smith. ¿Cuántos no oímos hablar de la mano invisible del mercado de Adam Smith? Pero se olvidan de la última línea de la frase de Adam Smith. Fíjense, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, se nos vendió que Adam Smith, más o menos, lo que venía a decir era que la avaricia era la que movía a las distintas personas que mueven la iniciativa empresarial. Pero no, ¿qué dice al final? Al final lo que dice es, cuando él habla de la mano invisible, lo que dice es que cada uno de nosotros, cuando tiene una iniciativa empresarial que lo hacemos buscando el interés propio, cosa que es indiscutible, pero que es legítima, lo que ocurre es que promovemos un fin que va más allá de nuestras intenciones. Esa es la clave del capitalismo consciente. Cuando alguien asume el riesgo, cuando alguien pone el plus de esfuerzo, cuando alguien está creando empresa, cuando alguien está gestionando empresa, está actuando defendiendo el interés propio, pero está junto con los demás que hacen eso, promoviendo un fin que va más allá del interés propio. Tanto, hacer negocios es bueno, hacer negocios es ético porque está basado en el intercambio voluntario, hacer negocios es noble porque puede dar sentido a nuestra vida y hacer negocios es solidario porque ayudamos a sacar gente de la pobreza. Y es heroico porque implica superar muchas barreras y todos sabéis las barreras que tiene que superar un emprendedor, un empresario y específicamente en un país como Colombia. Y sin embargo, perdonadme, la confianza en los grandes negocios está disminuyendo en los últimos años. Mientras que nosotros promovemos desde nuestras empresas y estamos alineados con este mandato histórico que nos hace parte del progreso de la humanidad, la confianza disminuye en las grandes empresas. ¿Y por qué disminuye en las grandes empresas? Porque hay situaciones que nos hacen mucho daño. Por ejemplo, en España, las entidades financieras sacaron un producto que se llama las preferentes, que puso al país en pie de guerra contra lo que es la libre empresa, contra lo que es las instituciones financieras y contra las personas, hasta el punto de que muchas de las personas que trabajaban en el sistema financiero lo ocultaban cuando hablaban con los amigos o estaban en sociedad. En Colombia también tenéis de lo vuestro. Historias como las de Interbolsa, que la semana pasada todavía hubo alguna sentencia judicial, no ayudan al movimiento empresarial y a los temas de defensa de
del libre mercado. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque el mundo está cambiando, pasa porque la gente está evolucionando a la vez que cambia el mundo y pasa porque los negocios no se están adaptando. Y nosotros necesitamos adaptarnos a este mundo cambiante. Hubo un año en que empezó todo. El año en que empezó todo fue 1989. ¿Qué pasó en 1989? Cayó el muro de Berlín. Hoy recordamos que cayó el muro de Berlín, pero en las 12 últimas semanas de 1989 cayó el muro de Berlín, cayó el gobierno de Rumanía, cayó el gobierno de Bulgaria, cayó el gobierno de Yugoslavia, todo en las 10-12 últimas semanas de 1989. Y desapareció la política de bloques, que condicionó totalmente lo que vino después. Y eso fue en 1989. En 1989 fue Tiananmen en Pekín. También empezó la eclosión de la economía china como una respuesta de su régimen totalitario a la insatisfacción social en China. Y de ahí viene parte del predominio chino hoy en la economía mundial. También fue 1989. En 1989 fue el Exxon Valdez. Fue un punto de inflexión en la conciencia ecológica de la humanidad. El desastre del Exxon Valdez. Y se activó todo el tema de la lucha medioambiental en todo el planeta. Y en 1989, el Ayatollah Khomeini dictó la fatwa contra el escritor Salman Rushdie. Y empezó otro tema que ustedes en Colombia les queda un poco lejos, pero los que estamos en Europa nos está empezando a afectar ya mucho. Es el tema del fundamentalismo islámico. Todo empezó en 1989. También Colombia tuvo su 1989. ¿Alguien recuerda qué pasó en Colombia en 1989? Galán. En 1989 asesinaron a Galán. Me gusta mucho esta diapositiva. En agosto volaron El Espectador. Habían matado antes a su director. Y unos meses después El Espectador sale a la calle con la noticia del asesinato de Galán. También Colombia tuvo su 1989. Fue un año que hubo para todos en todo el mundo. 1989 fue el primer año que en Estados Unidos, por primera vez en su historia, la población tenía la media de edad de la población era superior a 40 años. Luego se incorporó Europa y hoy en los países desarrollados la media edad de la población está entre los 40 y los 50 años. ¿Qué implica eso? Aparece el envejecimiento de la población con todo lo que ello conlleva, en temas de consumo, en temas de pensiones, en temas de salud, en temas de sostenibilidad de algunas de las políticas sociales. 1989. ¿Alguien conoce a este hombre? Todos le debemos mucho. Tim Berners-Lee, inventó el World Wide Web. Hoy no seríamos capaces de vivir sin ello. 1989. Y eso implica que tenemos un mundo más y mejor informado, que tenemos un mundo mucho más conectado. En este momento ya hay más líneas de teléfono que personas en el mundo y Facebook ya tiene 1.500 millones de usuarios. Todos estos años cambió radicalmente la percepción de lo que representa la comunicación. Este señor se llama James Flynn. ¿Y James Flynn qué descubrió? Algo que nosotros nos habíamos dado cuenta, que nuestros hijos son más listos que nosotros. Él quedó sorprendido por eso, y por eso se llama el efecto Flynn. Tiene demostrado que en todas las culturas, de forma diferente, en los últimos 100 años, el coeficiente intelectual
se fue incrementando. No está claro cuáles son las razones, pero que se incrementó, se incrementó. Y nosotros lo podemos observar en nuestras casas. Lo atribuye a familias más pequeñas, a mejoras de la salud, pero lo atribuye también a una mayor complejidad del mundo. Los seres humanos tienen que aprender a moverse en entornos más complejos y desarrollan más coeficiente intelectual. Es el efecto Flynn. Parte también de la complejidad del mundo en el que nos movemos. Tenemos un mundo mejor preparado, más educado. También es parte del contexto en el que estamos. Generaciones con una mejor preparación. Y otro dato no menor, irrumpe los valores femeninos. Y hoy, con una población más vieja, con una población más educada, con una población mejor formada, con una población más inteligente, y de repente aparecen los valores femeninos. Y los valores femeninos son radicalmente diferentes a los masculinos que informaban el mundo empresarial hasta ahora. Más diálogo, más sensibilidad, más interacción, más foco en el aprendizaje, más compromiso, toda una serie de valores que hoy también están impactando en el mundo empresarial y en la población en general. Fíjense si es importante, les voy a poner ahora que estamos en plena precampaña o campaña electoral de los Estados Unidos, en un momento tan cercano como hace 4 años, si no hubieran votado las mujeres en Estados Unidos, este hubiera sido el resultado electoral. El rojo, Mitt Romney, republicanos, y los azules, los demócratas. Si solamente hubieran votado los hombres de raza blanca en Estados Unidos, el resultado hubiera sido radicalmente diferente al que tenemos. Con lo cual, ignorar hoy la diversidad, ignorar los valores femeninos, ignorar todas estas cuestiones que hacen el mundo más complejo, es como poco suicida. 2012, la elección anterior que ganó Obama. No hubiera ganado sin las mujeres en Estados Unidos. Y otro fenómeno relevante también, aparece gente más consciente. Estamos en un mundo donde la gente que le gusta meditar, que le gusta reflexionar o que le gusta ser consciente, no necesita meterse en las capillas, en las iglesias o esconderse en algún sitio raro porque teme que le califiquen como que no está muy bien de la cabeza. Estamos hablando de gente más consciente, más comprometidos con la verdad. Hay un mayor compromiso con la verdad. Hay un rechazo explícito y claro sobre la violencia. Hay líneas más definitivas sobre lo que es correcto, sobre lo que es incorrecto. Es parte del ecosistema también en el que nos estamos moviendo. Presidente Lincoln, ¿qué nos decía el presidente Lincoln? Que los dogmas de pasado sereno, tranquilo, no nos sirven para gestionar los tiempos tumultuosos. Y esto es lo que les quiero decir. Todo esto que les acabo de contar desde 1989 genera un entorno tumultuoso, más complejo, totalmente difícil, aquel para el que fuimos preparados en el pasado, porque muchos de los que estáis aquí sentados en ese año del 89 estaríais en la universidad y salisteis de la universidad con la preparación de un mundo totalmente diferente. Hoy todos tenéis un iPhone y un aparato que nos conecta de forma táctil. ¿Sabéis en qué año salió el iPhone 1? ¿Alguien lo puede imaginar? ¿O lo recuerda? 28 de junio de 2007, que es antes de ayer. Y cambió totalmente los negocios, cambió la forma de relacionarnos, cambió todo. 2007. No es ni siquiera el siglo pasado, 2007. La manera de actuar diferente es la que tenemos que aplicar desde el mundo empresarial para enfrentarnos a este nuevo entorno, a este nuevo escenario. Y nosotros lo que proponemos en ese caso son los principios del capitalismo consciente. Los principios del capitalismo consciente
que son 4. Nosotros proponemos empresas que tengan claro un propósito noble. Luego tenemos la suerte de tener aquí hoy a algunos empresarios que van a estar en el panel, concretamente el presidente de Frisbee, que está aquí con nosotros hoy, que nos va a hablar de cómo el propósito puede informar una iniciativa empresarial. El contemplar, olvidarnos del mantra de que la única función de la empresa es la creación de valor para el accionista, que era el mantra de las escuelas de negocios de los años 80, y entender que no es el retorno de valor para el accionista, que también, sino que hay que tener en cuenta a todos los grupos de interés, empresas que tengan un liderazgo consciente y empresas que a través de ese liderazgo consciente, gestionando el propósito y abordando a los grupos de interés, sean capaces de crear una cultura consciente en la compañía. Estos son los 4 principios que definen a una empresa que esté regida por el capitalismo consciente. El propósito es poderosísimo. El propósito es el que nos tiene que dar la diferencia de por qué está nuestra compañía en el mundo, conduce todo lo que hacemos, es clave para todos los stakeholders, para las partes interesadas, es la razón que nos lleva más allá de ganar dinero y, pásmense, cuando las empresas tienen un propósito, resulta que encima ganan más dinero. Y esa es parte de la magia del capitalismo consciente. Es decir, haciendo cosas que teóricamente no estaban alineadas con el mantra del retorno al valor al accionista, hoy en ese mundo complejo estas empresas tienen resultados mejores y más sostenibles en el tiempo. Y lo demuestra un profesor que se llama Rajendra Sisodia, que es uno de los creadores del capitalismo, del movimiento del capitalismo consciente, en un estudio que hizo que se llama Firms of Endearment, donde hace una comparación entre empresas que cumplen estos 4 elementos, las compara con el desempeño de empresas del Standard 500 y con empresas que se habían hecho en estudios anteriores, y encuentra que estas empresas consiguen retornos muy superiores a lo largo de un estudio de 15 años. Es decir, en el medio y en el largo plazo, las empresas que actúan cuidando a los stakeholders, que tienen esa en mente a todos los elementos que están alrededor de la empresa y que tienen ese propósito y que tienen ese liderazgo y esa cultura consciente, tienen además resultados mejores, más espectaculares y más sostenibles en el tiempo. Cuando hablamos de los grupos de interés, Raj Sisodia lo hace con una palabra para que sea fácil recordarlo, que es SPICY, donde tenemos a la sociedad, a los partners, a los inversores, a los clientes, a los empleados y al medio ambiente, como elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar nuestra compañía. Y aprovechando lo que comentábamos antes de lo táctil, del mundo que nos trajo el iPhone en 2007, él nos ayuda a recordar las características con la palabra táctil, con confianza, con autenticidad, con cariño, con transparencia, integridad, lealtad y empoderando a la gente. Pero sobre todo teniendo cuidado y cariño cuando hacemos negocio. Y la clave es si podemos contar con líderes conscientes que unan toda una serie de inteligencias. Inteligencia emocional, inteligencia analítica, inteligencia sistémica e inteligencia espiritual. Esas son las características que definirían el pilar del liderazgo dentro de una empresa consciente. Y aunque suene raro en un ámbito como este, la pregunta es si podemos hacer negocios con amor. Y esa es la clave, con amor
a la humanidad, con amor a los demás. Y la respuesta, ayer cuando llegué aquí a Barranquilla, venía en el carro con Sami del aeropuerto y pasamos delante de, no sabía que había un Fridays en Barranquilla. Sabéis lo que significa TGI, ¿no? Thanks God it's Friday. Gracias a Dios es viernes. Eso es lo peor que nos puede pasar a los gestores empresariales. Cuando la gente es feliz porque llega el viernes, es que hay algo que no va bien en la empresa que gestionamos. Cuando las estadísticas nos dicen que el mayor número de infartos se da los lunes por la mañana, tiene que ayudar a pensar cómo tenemos que cambiar la manera de trabajar para que eso no ocurra. Porque es cierto que el mayor número de infartos se da los lunes por la mañana y algo tendrá que ver con que acabó el fin de semana y con que hay que volver a la rueda del trabajo en la compañía. Y Sigmund Freud no hablaba solo de sexo, que es otra parte de la COP de antes. Tú mencionas Sigmund Freud y la gente automáticamente piensa en sexo. Pues no. Sigmund Freud, cuando dijo lo que eran las piedras angulares de la humanidad, resulta que dijo que eran el amor y el trabajo. Olvidó la otra, que también es importante, pero las piedras angulares para él son estas. Y amor y trabajo pueden estar en la actividad que nosotros realizamos desde la empresa. Y la parte fundamental es que a la hora de hacer negocios, el cómo sí importa. El proceso es importante. El cómo es lo importante. Resulta que haciendo negocios, obviamente podemos hacer todas estas cosas que cambiaron a la humanidad, pero al mismo tiempo, además de generar riqueza, podemos destruir muchas clases de riqueza. Nuestra responsabilidad como empresarios y nuestra responsabilidad como directivos es ser consciente de ello, del riesgo que tenemos también de que una gestión inadecuada o inmoral puede acabar con muchos tipos de riqueza. Acaba con riqueza financiera, intelectual, social, natural, espiritual. Puede barrer con todo. Y esa es nuestra responsabilidad en marcar la diferencia. Porque los negocios, hacer negocios no es un juego. No lo es. Lo sabéis bien que no es un juego. Y tampoco es operar una máquina. Es mucho más complejo que operar una máquina. Y tampoco es un problema matemático. Y hacer negocios tampoco está conectado con la guerra. Hacer negocios es otra cosa totalmente diferente. Hacer negocios trata de la vida de la gente. Trata de la vida de todos nosotros, de la vida de nuestros clientes, de la vida de nuestros trabajadores. Hacer negocios es una de las mejores cosas que las personas pueden hacer por las personas. Y, por tanto, debemos de medir nuestro éxito en la forma en que impactan en la vida de los seres humanos. Y ahora les quiero poner un vídeo. Dura 8 minutos, pero creo que merece la pena porque muchos de ustedes se van a sentir identificados. Y es un vídeo muy reciente. ¿Alguien sabe quién es Amancio Ortega? Lo sabéis. El hombre más rico del mundo. Unas semanas sí, otras no, pero por ahí anda. Amancio Ortega creó una manera diferente de enfocar el mundo de la moda y de la ropa. Tiene 150.000 empleados en un número innumerable de países del mundo. La semana pasada cumplió 80 años. Y cuando llegó a la oficina, porque el viejo sigue yendo a la oficina a los 80 años, cosa que vosotros y algunos de vuestros parientes y conoceréis gente que lo sigue haciendo, porque esa es parte del espíritu empresarial, cuando la semana pasada
llegó a su oficina el día que cumplió 80 años, se encontró con esto que van a ver. Sus empleados decidieron darle una sorpresa en sus oficinas en La Coruña y en todas las partes del mundo donde está el imperio de Inditex y todas las marcas de Zara. Les invito a ver estos 8 minutos para que conecten con lo que puede ser el éxito empresarial reconocido por los empleados que uno tiene. Vamos a verlo. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ortega. Él se emociona a los 80 años, la emoción sincera de un empresario de verdad. Let's celebrate. Let's celebrate. Come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last without beginning. So bring your good times and your laughter too. We're gonna celebrate your party with you. Come on in. Let's all celebrate and have a good time. Let's all celebrate and have a good time. Come on. It's a celebration. It's a celebration. Come on and celebrate. Come on and celebrate tonight. Yeah, come on, celebrate. Tonight, let's celebrate. Well, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. Are you ready? It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. It's up to you. What's your pleasure? Everyone, round the world.
Bueno, me permití ponerlo porque creo que es un homenaje impresionante a un empresario como vosotros y que creo que no siempre es fácil de encontrar un vídeo de estas características. Si alguno de ellos lo quiere utilizar en algún momento, lo puede encontrar en YouTube, en versiones de distintos tamaños. Capitalismo consciente, y termino, funciona. Funciona, nos genera mejor retención a los empleados, mejor retención de talento. Funciona porque cuando uno aplica el capitalismo consciente tiene menos costes legales y administrativos. Funciona porque consigues un mayor compromiso de la gente. Funciona porque consigues que tu compañía resista, tenga más resiliencia en los tiempos difíciles. Y aunque parezca increíble, consigues consigues invertir la ecuación del margen bruto y del margen neto. Consigues unos resultados espectaculares. Y el capitalismo consciente funciona también en Colombia. Y donde tenemos magníficos ejemplos que vamos a ver después con alguna de las personas que me van a acompañar con el panel. Muchísimas gracias.